6 años después del divorcio, me encontré con mi exmarido en una esquina, con nuestra hija de 3 años en brazos. Miró fijamente a la niña en mis brazos, frunció el ceño y dijo con reproche: «Nuestra hija tiene casi 6 años. ¿Cómo es que se ve tan pequeña y frágil?» ¿Qué? De verdad creía que la niña que yo sostenía era suya. Quizás creía que lo amaba tanto que incluso después de que me engañara y se divorciara, seguiría gestando su hijo sola. El día que Christian Blackwood me confrontó, acababa de descubrir que estaba embarazada y ni siquiera había tenido la oportunidad de mostrarle los resultados de la prueba que tenía en la mano. Christian, sentado en el sofá con una actitud fría y dura, me contó que hacía 6 meses había tenido una aventura y que ahora la mujer de afuera estaba embarazada. Quería quedarse con el niño, lo que significaba que tenía que divorciarse de mí. Dudé de lo que oía, preguntándome si había oído mal. Antes de que pudiera preguntar, Christian anticipó lo que iba a decir. Me miró a los ojos inexpresivo y dijo: «Has oído bien». Sentí como si me hubieran pinchado el corazón con agujas, un dolor denso y extendido que casi me hizo perder el equilibrio. Nunca imaginé que mi matrimonio tendría problemas. Christian era muy guapo pero frío por naturaleza y lento para animarse. En la escuela, era famoso por ser un excelente estudiante de ciencias. A muchas chicas les gustaba, pero yo fui la única que lo persiguió con insistencia durante 2 años antes de finalmente conquistarlo. Me gustó mucho. Después de que empezamos a salir, aunque la mayoría de las veces era yo quien lo contactaba, se acostumbró a mi presencia de forma natural. Después de graduarnos de la universidad, obtuvimos nuestro certificado de matrimonio. 3 años de noviazgo, 2 de matrimonio, solo 5 juntos, ya se había cansado. No podía aceptarlo. Con manos temblorosas, saqué los resultados de la prueba de mi bolso, queriendo decirle a Christian que yo también estaba embarazada. A mitad de la prueba, me detuve de repente. Las lágrimas caían como hilos de perlas rotas. ¿De qué serviría quitármelas? Sinceramente, incluso si el cristiano infiel aceptara volver con la familia y vivir conmigo, ¿lo querría? No quiero. Lo encuentro repugnante. Totalmente repugnante. Aparentemente temeroso de mi apego, después de pedir el divorcio, Christian tomó las llaves y se fue sin mirarme ni una vez. No regresó hasta la mañana siguiente. Me acurruqué en el sofá y lloré toda la noche pensando también. No podía entender por qué Christian hacía trampa. Como una estrella en ascenso en el ámbito laboral, Christian dirigía el negocio familiar, que iba decayendo poco a poco, y gracias a su adquisición, el negocio había mejorado notablemente en los últimos 2 años. Y precisamente por eso, estaba tan ocupado que apenas tenía tiempo para descansar. Trabajar de día y socializar de noche se había convertido en su rutina. Con una agenda tan apretada, ¿cómo iba a encontrar tiempo para hacer trampa? Después de que Christian regresó, se quedó en silencio en la entrada, con las manos en los bolsillos, observándome en silencio. No podía entender mi desesperación en absoluto. Sostuve su mirada desde el sofá, con los ojos hinchados, cerrados solo por una pequeña rendija. No sé cuánto tiempo pasó antes de oírle decir: ¿ya lloré suficiente? ¿Ya lloré suficiente? Recordando los 5 años que llevábamos juntos, dejando de lado las discusiones ocasionales, sin importar quién tuviera la culpa, siempre era la primera en ceder. Nunca intentó consolarme. Mi devoción unilateral se había convertido en autodegradación. Me costó levantarme del sofá, un dolor agudo me irradiaba desde el bajo vientre. Decidí ignorarlo y levanté la barbilla para preguntarle a Christian: ¿por qué? ¿Por qué me engañó? Llevábamos 7 años conociéndose y 5 juntos. Anoche imaginé las innumerables razones que Christian podría darme para divorciarme, cualquier razón menos una infidelidad, y lo habría perdonado. Pero claro, me engañó. Christian apartó la mirada con indiferencia, con un rastro de impaciencia en su expresión, sin motivo. Grace Ravensap. Nuestro destino ya pasó. ¿No podemos separarnos en buenos términos? El destino ya pasó, nos separamos en buenos términos, dijo con tanta naturalidad. Asentí ante la mirada atónita de Christian. Bien. Forcé una débil sonrisa. Divorciémonos. Como acepté el divorcio transcurrió sorprendentemente sin contratiempos. Sin siquiera informar a nuestros padres,
obtuvimos el certificado de divorcio con la misma prisa con la que obtuvimos el certificado de matrimonio. Como culpable, Christian me dio una gran indemnización e incluso me cedió la casa. Tras 2 años de matrimonio, solo tardó medio día en empacar. Lo vi subir su equipaje al coche y marcharse, sin mirar atrás ni una sola vez. 5 años, pensé, incluso criar un perro crearía algún tipo de vínculo, ¿verdad? Christian puede ser realmente despiadado. Y fue precisamente por eso que de repente quise ver a la mujer con la que lo engañó, para descubrir qué clase de persona podría haber llevado a Christian a cometer la infidelidad más vergonzosa de su vida. Al final, me contuve y no miré. Como ya estábamos divorciados, no interferir el uno con el otro era la mejor manera de respetar lo que una vez tuvimos. Al día siguiente del divorcio, recibí un mensaje de la hermana de Christian, Mia Blackwood. Me preguntó quién era la chica que se fue a casa con su hermano. El mensaje terminaba con 3 emojis de manos tapándose la boca, riendo con picardía. Me quedé mirando esas palabras un buen rato y finalmente me tranquilicé. Respondí, soy tu nueva cuñada. Después de enviar ese mensaje, borré inmediatamente el Facebook de Mia. A Mia nunca le gusté y enviar ese mensaje de Facebook tenía la intención de inquietarme. ¿Cómo iba a dejar que se saliera con la suya? No tuve el coraje de ser madre soltera, así que al tercer día después del divorcio, fui al hospital para programar un aborto sin dolor. La jefa de ginecología, una mujer mayor de 50 años, tenía el rostro serio y me dijo que para la intervención era necesario que un familiar me acompañara. La verdad es que no tenía familia en esta ciudad, pero ¿quién no tiene buenos amigos? El día de la intervención, le pedí a Emma que me acompañara. Justo antes de entrar al quirófano, Emma me agarró la mano de repente. Su rostro estaba lleno de preocupación. Grace, ¿te arrepentirás de esto? Por supuesto. Sé la respuesta, pero hay 2 posibilidades y cualquiera de las 2 es dolorosa. Tras ser despedida, fui a la empresa y renuncié. Vine a esta ciudad por Christian, y ahora me voy por él. Pensándolo bien, en los breves años de mi primera mitad de vida, casi siempre giraba en torno a Christian. TCH. Con razón se cansó. Cuidando mi salud, descansé en casa un mes y antes de irme encargué a la agencia que publicara la casa. 2 horas antes de embarcar, tras empacar mi equipaje, Christian me llamó de repente. Había pasado más de un mes desde el divorcio y habíamos cortado completamente los lazos. No había ninguna posibilidad de volver a contactarnos, y mucho menos de que Christian se pusiera en contacto primero. Dudé un momento y luego contesté. Hola. La voz tranquila de Christian llegó por el auricular. ¿Quieres vender la casa? Me quedé atónito y pregunté instintivamente, ¿no puedo venderla? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Tras una larga pausa, Christian dijo fríamente, como quieras. Dicho esto, colgué. ¿Christian todavía cree que aguantaré su mal genio como antes? Ridículo. Me quedé mirando mi teléfono sin expresión un rato, y antes de irme, fui a un centro de servicio cercano y cancelé el número. De ahora en adelante no quiero tener ningún contacto con Christian. Nací en una pequeña ciudad de condado, donde el desarrollo es lento y la vida no es tan acelerada como en muchas ciudades. Mi abuela, de más de 80 años, me agarró la mano con fuerza en cuanto me vio, mirándome una y otra vez, regañándome por no comer bien y diciendo que había perdido aún más peso. Bajé el paso, sonriendo mientras caminaba a casa con ella bajo el crepúsculo. Igual que cuando era joven. Al ver el cabello canoso de mi abuela y su espalda encorvada que ya no podía enderezarse, una repentina oleada de dolor me recorrió silenciosamente. Durante todos esos años que perseguí a Christian, ¿acaso mi querida abuela también se quedó en la entrada del pueblo, esperando a ver si la figura familiar que conocía bajaba del autobús? Fui criada únicamente por mi abuela y nunca tuve una relación cercana con mis padres. Esta vez, después del divorcio, no les informé de mi regreso. Al 12º día de mi regreso, la vecina de al lado vino a buscar a mi abuela con un teléfono en la mano. La mirada que me dirigió fue compleja, y enseguida comprendí que era una llamada de mis padres. Cuando mi abuela me pasó el teléfono, la mujer del otro lado gritaba furiosa. Colgué sin expresión alguna. Menos de un minuto después, el teléfono volvió a sonar. Apenas saludé cuando los gritos del otro lado se intensificaron. Volví a colgar.
Después de 4 o 5 llamadas así, la mujer por fin se calmó. Dejó de gritar y simplemente me pidió mi nuevo número. Dijo, un divorcio es algo tan grave y ni siquiera me lo dijiste. ¿En qué estabas pensando? Apreté los labios y le dije con calma, he estado pensando. Han pasado casi 2 meses desde mi divorcio, y esta vez te acordaste de mí antes que la última vez. Hubo un atragantamiento al otro lado, y luego silencio. De niño, mi familia era muy pobre. Después de que mis padres me tuvieran, decidieron probar suerte y me dejaron con mi abuela. Unos años después, ya habían ganado algo de dinero, pero también tenían una hija a su lado, yo tenía una hermanita. La razón de mi nueva hermanita fue que no tenía una relación cercana con ellos. Más tarde, durante las vacaciones de verano, intentaron traerme para entablar una relación. En aquel entonces mi hermana tenía 6 años y yo 11. A esa edad, ya era demasiado orgullosa para competir con niños pequeños por juguetes, pero mi hermana, a quien solo había visto un par de veces, me tenía una gran hostilidad. Coloqué sin cuidado la muñeca Barbie que había tirado en el sofá sobre la mesa. Cuando nuestros padres llegaban del trabajo, a algunas de esas Barbies les faltaban brazos o piernas por alguna razón desconocida. Mi hermanita abrazó a su Barbie, hizo pucheros y lloró en silencio, sabía que así conseguiría más compasión. Nuestros padres me miraron con cara de pocos amigos, y yo intenté defenderme insistiendo en que no había sido yo. Hasta el día de hoy, recuerdo ese momento de impotencia. Mi madre hizo un gesto de desdén con la mano y dijo, vale, sé que no fuiste tú. Luego, dándose la vuelta, le habló a mi padre pensando que no la oía. ¿Cómo crió tu madre a esta niña así? Mi padre no dijo nada, aceptando tácitamente que sí era yo. Más tarde compraron Barbies más bonitas y las encerraron en un trastero, cuya llave solo tenían ellos 3. Soy un poco alérgica al marisco y mi abuela lo recuerda perfectamente. El marisco nunca ha estado en nuestra mesa familiar. Antes de llegar, mi abuela incluso le recordó a mi madre que no me dejara tocar ningún marisco, y mi madre asintió. Pero al tercer día de llegar a su casa, terminé en el hospital por culpa de un plato de gachas de marisco. En urgencias, mientras me costaba respirar, oía a mis padres discutir a gritos a solo una puerta de distancia. Mi madre dijo, ¿cómo iba a saber que era alérgica al marisco? La voz de mi padre resonaba con impotencia. ¿No te lo dijo mamá cuando vino? Dijo tantas cosas, ¿cómo iba a recordarlo todo? La voz de mi madre era aguda. Además, ya es mayorcita. No sabe qué puede y no puede comer. Creo que solo es glotona. Si mi hermana quiere comerlo y ella no, ¿no se estaría perdiendo algo? Ahora su enojo probablemente se debe a que Christian, a quien antes menospreciaban, se ha convertido en una estrella en ascenso en el mundo empresarial. Solté al yerno estrella que podría haberles traído ventajas comerciales, si no, ¿cómo se les habría ocurrido llamarme? Quizás porque era un asunto serio, mis padres regresaron corriendo esa misma noche. Muy de cerca, detrás de ellos, estaba mi hermana menor, que aún estaba en la universidad. Nuestras miradas se cruzaron, y la alegría ajena en las suyas ni siquiera había tenido tiempo de desvanecerse. Después de más de 2 años separados, mis padres parecían mucho mayores. Las arrugas en las comisuras de sus ojos eran claramente visibles incluso cuando no sonreían, y los pliegues nasolabiales se habían profundizado considerablemente. Sobre todo la expresión de mi madre, que incluso parecía un poco severa. Mi madre ignoró los alegres saludos de la abuela y, en cambio, me lanzó una mirada fría. Antes de siquiera sentarse, me espetó enfadada, Grace, ¿te han crecido alas? ¿Un divorcio tan grave y ni siquiera lo hablaste con nosotras? La abuela se quedó atónita con la noticia. La miró luego a mí con los labios temblorosos como si quisiera decir algo, pero al final guardó silencio. Sabía que nuestros lazos familiares eran superficiales, y con el corazón en paz, simplemente acaricié a la gata atigrada que tenía en brazos sin decir palabra. Mamá no soportaba verme así. Su voz se agudizó de repente, Grace, ¿así tratas a tu madre? ¡Qué maleducada! Con razón tu matrimonio fracasó. Tú, al ver que sus palabras se descontrolaban, papá de repente extendió la mano y tiró de ella. Chasqueó la lengua con una expresión de desaprobación. ¿De verdad te estás dejando llevar por la ira? ¿Cómo puedes decirle esas cosas a una niña?
Mi madre sabía que había hablado fuera de lugar, pero era demasiado orgullosa para disculparse. Resopló con frialdad y apartó la mirada. Papá me miró incómodo con una expresión que parecía instarme a disculparme con mamá. Ja. ¿Soy yo a quien están regañando, y se supone que debo disculparme? ¿Por qué? ¿Acaso los niños nacen en deuda con sus padres? La abuela trajo té y les dijo en voz baja a mis padres, si pasa algo, deberían hablar con la niña como es debido. Mamá la miró con desdén. ¿Qué sabes? Creo que Grace es tan atrevida por lo mucho que la has consentido. La consentía usando siempre a la abuela como saco de boxeo. Por el bien de la armonía familiar, la abuela siempre lo había soportado en silencio. Dejé al gato atigrado en mis brazos en el suelo y lo vi alejarse pasitos rápidos antes de voltear a ver a mi padre. Le pregunté cómo supiste que me divorcié. Mi padre esbozó una sonrisa incómoda. Christian nos llamó a tu madre y a mí, dijo que últimamente no podía contactarte y que estaba un poco preocupado. Apreté los labios y de repente me pareció divertido. Él fue quien me engañó, quien primero mencionó el divorcio y quien dijo que lo mejor era separarse amistosamente cuando el destino hubiera seguido su curso. No me aferraría, ya que estábamos divorciados y no teníamos hijos que me ataran, estaba decidida a cortar con él por completo. ¿Y qué tonterías tramaba ahora? Mi madre seguía ahí, insistiendo en lo maravilloso que era Christian. Cada vez que mencionaba una cualidad suya, decía con insistencia que yo tenía un carácter terrible, que Christian ya estaba siendo generoso al tolerarme, etc. Sostuve un vaso de agua en mis manos, bebiéndolo poco a poco. Para cuando terminé el vaso, ella había sacado a la luz casi todos mis defectos pasados y finalmente concluyó que era mentalmente inestable. Bueno, si yo estuviera cuerda, no habría aceptado divorciarme de Christian justo cuando finalmente estaba entrando en una etapa dulce después de 5 años de dificultades conmigo. Por muy dura que me hablara mi madre, el hecho era que Christian y yo estábamos divorciados, y no había lugar para el arrepentimiento. Después de llorar toda la noche sin una sola palabra de consuelo, me di cuenta de repente, la vida aún era larga, así que ¿para qué desperdiciarla con alguien que no me quería? Al final, mi madre concluyó que el impulso de Christian en el mundo empresarial estaba en su apogeo. Esta estrella emergente del sector comercial tenía un potencial ilimitado, y no podía divorciarme de él tan fácilmente. Dijeron que incluso si nos divorciábamos, yo debería obtener al menos un 10% de las acciones de la empresa de Christian. Apreté mi frente dolorida e interrumpí su conversación. ¿Ya basta? Mis padres se giraron para mirarme. Estaba demasiado cansado para andar con rodeos y dije con frialdad, si ya terminaron de hablar, váyanse, mientras aún puedan comprar un boleto de vuelta. Mi madre me fulminó con la mirada y tras un largo rato, me señaló la nariz con el dedo y empezó a maldecir de nuevo. Me llamó desagradecido y me acusó de ser insensible por naturaleza. La miré, me levanté y salí. La insensibilidad se hereda. Y heredé mi frialdad, con razón me culpan. Encontré un hotel en la ciudad, y justo cuando me instalaba, me llamó Christian. Me quedé mirando esos 11 dígitos familiares, dudé un momento pero seguí sin responder. Christian no se desanimó, pronto llamó una segunda vez y luego una tercera. A la séptima contesté. No se oía nada al otro lado, solo la respiración pausada de Christian. No dije nada, bajé la vista para ver cómo se agotaba el tiempo de la llamada, esperando a que llegara a 2 al principio. Entonces rompí el silencio, el destino ha seguido su curso, nos separamos en buenos términos, eso dijiste. No mantengo vínculos con mi exmarido, Christian. Sea lo que sea, no vuelvas a buscarme. Silencio al otro lado. No esperé la respuesta de Christian, después de colgar, lo puse en la lista negra. Mi mejor amiga Emma tenía razón, la basura va al cubo de la basura. Incluso cuando estábamos casados, Christian no era tan bueno. Ahora que estamos divorciados, ¿a qué viene este acto de devoción eterna? ¿No te parece falso? Conozco bien a mis padres, tras haber pasado por momentos difíciles, ellos, sobre todo, no quieren volver con ellos, por eso nunca hemos sido tan cercanos. Esta vez probablemente no se queden ni una semana. No quiero verlos, y la única solución es no volver. Apagué el teléfono y me quedé en un hotel de la ciudad durante 7 días.
Al anochecer del séptimo día, mi abuela, apoyada en su desgastado bastón, se tambaleó para encontrarme. Esta mujer de más de 80 años dio pasos cortos y arrastrados, buscando desde el pueblo poco a poco hasta llegar al pueblo. Incluso puedo imaginar cómo debió preguntar por el camino. Su cabello gris brillaba anaranjado bajo el sol poniente y su boca, con solo unos pocos dientes, me sonrió mientras decía, «Gracias, se han ido. La abuela está aquí para llevarte a casa». De repente recordé que cuando era joven, por muy tarde que terminara el estudio nocturno, ella siempre me esperaba en la entrada del pueblo. Pensé que había pasado por tanto que ya no era para llorar, pero en ese momento no pude contener las lágrimas que caían como lluvia. Después de volver a casa con la abuela, por fin encendí el teléfono. Como era de esperar, mis padres me habían enviado un montón de mensajes largos por Facebook, todos reprendiéndome por ser tan irresponsable. Ni siquiera me molesté en abrirlos y leerlos. Christian también me envió un mensaje desde un número desconocido, diciéndome con rudeza que me cuidara. Esta vez, solo quería confirmar que estaba a salvo, después de todo, una vez fuimos marido y mujer. Dijo que no volvería a contactarme y que cada uno debía vivir su propia vida. Luego añadió que me enviaría una asignación mensual de ahora en adelante. No me tomé en serio sus palabras. El saldo de 7 cifras en mi cuenta me dio toda la confianza que necesitaba. Quería ver vastas montañas y ríos, explorar lagos y colinas, y contemplar amaneceres y atardeceres. En el segundo año que viajé con mi abuela, conocí a un estudiante de último año de preparatoria llamado Liam en un país extranjero. Recordaba vagamente que había sido un estudiante excelente, pero callado y reservado. No había interactuado mucho con él, solo sabía que existía. Más tarde terminamos en la misma universidad e inevitablemente nos cruzamos varias veces, aunque seguimos siendo simples conocidos. Llevaba una cámara a la espalda y una mochila sencilla, y también viajaba de un lado a otro. Se encontró con un viejo amigo en un país extranjero, y como íbamos al mismo destino, decidimos viajar juntos. Liam era un hombre de pocas palabras, respetuoso con los mayores y amable con los jóvenes, comprensivo con los ánimos de los demás y muy bueno animando a los mayores. A la abuela le gustaba mucho. Por la noche, acostados en la cama con ella, mirábamos las estrellas por la claraboya. De repente la abuela dijo, «Ese chico, Liam, es bastante bueno». Entendí lo que quería decir la abuela y solté una risita seca. Sí, lo es. En asuntos del corazón, las personas mayores suelen ser especialmente sensibles. Pero Liam y yo, aunque somos almas gemelas, sigue habiendo un abismo insalvable entre nosotros. Lo admiro, pero eso no significa que me caiga bien. Supongo que él siente lo mismo por mí. La abuela ya es mayor, y siempre que llegamos a algún sitio, necesita un par de días de descanso para recuperarse. Por eso me preocupaba que pudiera retrasar el horario de Liam y seguía pensando que debería irse primero. No rechazó mi sugerencia, solo dijo, «Podemos separarnos en la siguiente parada. Quiero quedarme aquí unos días más». En el brumoso reino de Jiangnan, el paisaje de la antigua ciudad es tan hermoso como una pintura. Rodeado de tanta belleza, me animé considerablemente y no pude evitar echarle un vistazo más de cerca a Liam. A diferencia del aspecto extravagante de Christian, los rasgos de Liam, aunque también bien definidos, transmitían una suavidad y un aire erudito que lo hacían parecer muy accesible a primera vista. Al notar mi mirada, Liam sonrió con gracia. Las ondulantes montañas a lo lejos se reflejaban en sus ojos oscuros, transmitiendo una sensación de amplitud y tranquilidad. Los sinuosos senderos del antiguo pueblo serpenteaban, con una suave llovizna que levantaba finas capas de niebla. La escena parecía sacada de un cuento de hadas. Le dije a mi abuela que quería dar un paseo. Me dijo que se estaba haciendo mayor y que no quería caminar mucho. Estaba sentada bajo un alféizar compartido con otras ancianas del pueblo, más o menos de su edad. Hablaban en un dialecto del mandarín confuso, y no estaba segura de si se entendían. Cuando se emocionaron, ella no pudo evitar reírse primero, y pronto todas estallaron en carcajadas. Me quedé a poca distancia observando un rato cuando oí pasos acercándose por detrás. Giré la cabeza para mirar, y a través de la lluvia tenue, un joven con un paraguas de aceite de hueso de jade caminó lentamente hacia mí. Se detuvo a mi lado, solemne y digno, con un porte elegante como nunca antes había visto. Liam me preguntó si quería salir a caminar juntos.
Justo lo que quería. Compartimos una sombrilla de papel de aceite mientras caminábamos por el casco antiguo con sus tejas verdes y ladrillos grises. No dijo mucho, la mayoría de los temas de conversación los planteé yo. Escuchó atentamente y respondió metódicamente, como si se esforzara por encontrar una respuesta estándar. Sin embargo, fue interesante. Una lástima, la verdad, ya pasé la edad de conmoverme fácilmente. Liam y yo nos separamos en la siguiente parada. Después de eso crucé 3 montañas altas más y 2 lagos, sin volver a ver su figura. Mi abuela y yo partimos a principios del invierno, y para cuando regresamos, ya era finales del verano. El rostro de la abuela lucía muchas más sonrisas, salió a charlar apoyada en su bastón, contándoles a todos sobre las vastas montañas y ríos que había visto durante ese tiempo. Había varios ancianos en el pueblo de la misma edad que la abuela. Aunque el vocabulario de la abuela era limitado, todos mostraban expresiones de añoranza y envidia. Algunos, incapaces de soportar la felicidad de la abuela, siempre insinuaban asuntos matrimoniales al conversar después de comer. La sonrisa de la abuela se congeló en su rostro y, tras una larga pausa, suspiró. Los asuntos de los jóvenes no están bajo nuestro control. Hizo un gesto de desdén con la mano. La anciana que había iniciado el tema le dirigió una mirada significativa, y la conversación finalmente terminó allí. Tras descansar en casa unos días, empecé a hacer nuevos planes para mi vida. Estudié ingeniería civil en la universidad y no se me daban muy bien mis propias asignaturas, pero sí asistí a bastantes clases de agricultura. En un pequeño pueblo rural como este, la tierra es el recurso más abundante, así que adquirí unas hectáreas con la idea de plantar flores para vender. En los días siguientes Mia me contactó varias veces por Facebook y, entre líneas, me preguntaba si realmente había olvidado a su hermano. Una vez lo amé profundamente y me marché con tanta libertad, pero a sus ojos no fue más que una retirada estratégica. Perdí mucho tiempo con Christian, y aún más pensamiento y esfuerzo. El precio de irme fue sacrificar tantos años de juventud, y el precio fue realmente muy alto. Durante ese periodo, las pocas hectáreas de terreno que había contratado necesitaban invernaderos de plástico, así que no tuve tiempo de prestarle atención, ni quise hacerlo. Al final, todo se desvaneció. No soy tan despistado, al menos sé cómo reducir mis pérdidas a tiempo. Justo cuando el invernadero de plástico estaba a punto de terminarse, un viejo visitante llegó a casa. Estaba sentado en el jardín hablando con mi abuela, con la espalda recta, mientras el sol poniente proyectaba una luz suave y clara sobre su perfil. Como si presintiera algo, Liam me miró de reojo, con una leve sonrisa en los labios. Al pasar por aquí, pensé que venía a verte. Mi corazón, que llevaba mucho tiempo entumecido, de repente dio un vuelco, y al cabo de un momento volvió a su ritmo habitual. Hablando de mi Liam, una vez que se instaló, nunca volvió a mencionar su intención de irse. Todas las mañanas salía conmigo con su cámara en la mano, siguiéndome mientras caminaba y tomaba fotos. A veces yo caminaba muy por delante y él se quedaba quieto, yo me detenía a esperarlo. Al llegar a nuestro destino, él sacaba las fotos que había tomado del paisaje y las mirábamos juntos. La niebla matutina se levanta, el humo se riza, serpenteando entre los campos de cultivo en un patrón armonioso. Unas cuantas casas se encuentran tranquilamente entre las verdes aguas y las azules montañas. El paisaje del pequeño pueblo posee un encanto único. De repente, recobrando la consciencia, me doy cuenta de que, de alguna manera, hemos terminado tan cerca. Intercambiamos una mirada y luego apartamos la mirada con torpeza. Noto un leve rubor extendiéndose silenciosamente por la oreja de Liam. Solo entonces me doy cuenta, aunque tarde, de que algo anda mal. Así que el día que las semillas brotaron de la tierra, invité a Liam a tomar algo en la cabaña de madera junto al campo de flores. Mientras el vino hacía efecto, descubrí todos los sentimientos encontrados que había tenido con Christian a lo largo de los años. Liam se quedó atónito por un momento. ¿Es tan listo? ¿Cómo es posible que no entendiera lo que insinuaba? Tras una pausa, suspiró. Bajo la tenue luz, sus ojos ardían con intensidad mientras me miraba. No hace falta que lo digas, ya lo sé. No quiso decir cómo lo sabía. Después de que el ferviente amor por Christian se desvaneciera, no estaba segura de si aún tenía la capacidad de amar a alguien más. Pero sabía que no era el momento adecuado. Las flores plantadas a finales de verano brotaron a principios de otoño,
y para el crudo invierno, se había formado un pequeño brote. La cámara de Liam capturó cada etapa de su crecimiento. Pasó de ser un bloguero de viajes con ganas de explorar vastos paisajes a un entusiasta de las plantas y lo disfrutaba. Los hábitos dan miedo, pero tuve que admitir que en tan solo unos meses juntos, me había acostumbrado a la presencia de Liam. Con prisa, llegó el año nuevo una vez más. El día del comienzo de la primavera, las rosas y las rosas chinas del invernadero de plástico florecieron simultáneamente. No podía distinguir entre las rosas y las rosas chinas. Simplemente tomé una de cada una y las sostuve en la palma de mi mano para examinarlas detenidamente. Liam se inclinó en silencio y juntos observamos las diferencias entre las dos flores. Tan cerca, la fragancia de la vaina de seda nos inundó la nariz, fresca y agradable. Por alguna razón, de repente le pregunté, Liam, ¿sabes distinguir entre una rosa y una rosa china? ¿Puedes distinguir entre una rosa y una rosa china, entre ella y yo? Liam, que pasa tanto tiempo navegando por internet, seguro que no se le escaparía el significado de mis palabras. Hizo una pausa y luego sonrió lentamente. Grace, nunca ha existido ella, solo tú. Levantó la vista para mirarme fijamente, sus ojos oscuros estaban llenos de un cariño inmenso. En ese momento el vasto mar de flores palideció ante la belleza de sus cejas y ojos. ¡Bum! Escuché el estruendo del imponente muro que rodeaba mi corazón al derrumbarse. No era que no pudiera amar. Tras confirmar mis verdaderos sentimientos, ese día de finales de marzo, Liam y yo oficializamos nuestra relación. Nuestra forma de estar juntos no cambió con el cambio en nuestra relación. Después de más de medio año, Liam siguió siendo amable, igual que cuando nos conocimos. Después de marzo, mis campos de flores abrieron completamente los canales de venta, tanto online como offline, y el problema de las existencias sin vender nunca volvió a surgir. Cuando mis padres descubrieron que cultivaba flores, me llamaron. La voz de mi madre era áspera, y entre líneas, me regañaba por ser inútil, diciendo que solo servía para pudrirme en el barro el resto de mi vida. No sé por qué mis padres biológicos me guardan tanta rencor, así que he dejado de importarles por completo. Dije con calma, si tanto me desprecias, entonces haz como si no hubiera nacido. El rugido agudo de mi madre cesó de repente. Mi padre tomó el teléfono rápidamente y me regañó, diciendo que ya no soy una niña y que debería saberlo. Sonreí, en fin, todavía tienes una hija sensata. Mi padre suspiró y me dijo que me calmara antes de colgar. Respiré hondo el aire floral y me giré para ver a Liam acercándose con un ramo de gipsopila. Me lo entregó, se tocó la nariz con torpeza y me preguntó si aún me gustaba. Aunque estaba tranquila, percibió mi disgusto. Bajé la mirada hacia las flores, recordando de repente el lenguaje del aliento de bebé, la protección silenciosa, el amor. Todavía recuerdo que cuando tenía conflictos y desacuerdos con mis padres, Christian siempre me fruncía el ceño, incluso acusándome de tener mal carácter y ser testaruda. Me incliné para abrazar a Liam, su cuerpo se tensó notablemente y luego apreté el brazo que descansaba sobre mi cintura. Oía los latidos de su corazón, cada uno más rápido que el anterior. De repente ansiaba ese calor. En nuestro 5º año juntos, la hija de Liam y yo cumplió 3 años y empezará el kinder en septiembre. Debido a problemas con el registro familiar, Liam tuvo que regresar a H-City. No había planeado ir con él, pero cuando Emma se enteró, insistió con mucha persuasión en que fuéramos a verla. Hacía más de 2 años que no veía a Emma y la extrañaba muchísimo, así que decidí ir con Liam. Los negocios eran lo primero. Tras llegar a la ciudad H, Liam y yo nos dirigimos de inmediato a la comisaría local. Él se encargó de los trámites para el registro civil de su hija. Como iba a tardar mucho, aproveché para pasear con mi hija por una calle cercana. Quizás porque estábamos en un lugar desconocido, mi hija miró a su alrededor con curiosidad y se negó a caminar más, extendiendo los brazos para que la cargaran. Liam la había consentido un poco, dejándola un poco delicada. La cargué un rato, y en una esquina, de repente vi una figura familiar. Casi instintivamente levanté el pie para irme. Al instante siguiente Christian levantó la vista, su mirada me recorrió y luego, de repente, volvió a mirarme. Nuestras miradas se cruzaron a lo lejos por un instante. Abracé a mi hija con más fuerza y aparté la mirada, sin expresión alguna. El desconocido más familiar, sin más.
Con el rabillo del ojo vi a Christian apagar el cigarrillo a medio fumar que tenía en la mano y luego acercarse a mí a grandes zancadas. No quería involucrarme con él y me di la vuelta para irme. Christian me llamó, Grace. Fruncí el ceño pero al final me detuve. Christian se me acercó a grandes zancadas, me miró y luego se quedó mirando fijamente a mi hija en brazos. Tras un largo momento frunció el ceño y dijo con reproche, nuestra hija tiene casi 6 años. ¿Cómo es que todavía se ve tan pequeña y frágil? ¿Qué? ¿6 años? Christian no puede creer que después del divorcio, di a luz a su hija yo sola, ¿verdad? Presintiendo el peligro, los frágiles brazos de mi hija se aferraron a mi cuello. Hundió su cabecita en mi hombro, ahogando la llamada de papá. Le di unas palmaditas suaves en la espalda para tranquilizarla y luego miré a Christian. Habían pasado 6 años, pero él no había cambiado mucho. Cuando nos reencontramos no hubo formalidades por tanto tiempo sin vernos, ni cansancio por el reencuentro. Mi cariño y resentimiento hacia él se habían desvanecido hacía tiempo durante esos 6 años. Christian me miró brevemente y luego su mirada se posó de nuevo en mi hija. Su expresión era compleja, con la mirada entreabierta, sus emociones indescifrables. A juzgar por lo que había dicho antes, podía adivinar sus pensamientos. Probablemente creía que mi hija era la niña que había perdido hacía tantos años. ¿Eso significa que supo de la niña desde el principio, pero guardó silencio durante 6 años? Como era de esperar de él, Christian. De repente me dieron ganas de reír, pero antes de que pudiera sonreír, me invadió una profunda tristeza. Mira lo ciego que estaba entonces. Tras un breve silencio, Christian dio un pequeño paso al frente. Sus palabras fueron interrumpidas por otra voz, Grace. En cuanto su hija la oyó, se animó al instante. Levantó la cabecita rápidamente y llamó a Liam, papá. ¿Quién había aparecido en la esquina? La mirada de Liam se posó en Christian un instante antes de acercarse a mí. Le hizo un gesto con la cabeza y luego extendió la mano para tomar a nuestra hija de mis brazos. Ella se acurrucó obedientemente contra su hombro, llamando de vez en cuando a papá con su voz suave e infantil. Liam le acarició la cabecita, con una sonrisa llena de tierno cariño. Con el rabillo del ojo vi la cara de Christian, llena de asombro e incredulidad, debería haber reconocido a Liam. Una extraña sensación de satisfacción me invadió al decir con calma, mi hija acaba de cumplir 3 años. La luz en los ojos de Christian, la que se había encendido al ver a mi hija, se desvaneció lentamente. Christian, después de 6 años soñando, es hora de despertar. Liam consoló a nuestra hija un rato y luego me miró. Sosteniéndola con un brazo, extendió la otra mano para tomar la mía. Vamos. Asentí y con naturalidad tomé su mano. Nos giramos y apenas habíamos dado unos pasos, nos topamos con una cara conocida, Isabel. Era una estudiante destacada en su época, la mayor rival de Christian durante sus años escolares. Recuerdo que ella y Christian se despreciaban nada más verse. En la escuela, salvo cuando competían juntos en concursos, apenas interactuaban, incluso cuando se cruzaban, apartaban la mirada con mutuo desdén. Isabel se quedó paralizada al verme, luego apretó los labios con torpeza y desvió la mirada hacia la derecha. Llevaba la mano derecha de un niño de unos 6 o 7 años. Cuando el niño vio a Christian, se soltó, gritó papá, y corrió hacia él. Ah, con eso es. En ese momento, ¿qué más podía no entender? Miré a Christian. Christian dudó en la comisura de los labios y luego giró la cabeza, evitando mi mirada. Liam me apretó la mano con más fuerza y yo me giré con naturalidad, continué adelante con él. Al pasar junto a Isabel, oí su voz, Grace, felicidades. Me quedé atónito, y entonces me dijo con una mueca fría, deberías agradecerme por haberlo hecho posible. ¿Qué? La otra mujer que una vez se entrometió en mi matrimonio, ¿qué derecho tiene a fingir un falso cariño delante de mí? Tras regresar de Ciudad H, la vida para los tres volvió a ser una rutina tranquila y plena, con un toque de dulzura. Un día, como medio mes después, estaba podando las flores cuando levanté la vista y vi a Liam con nuestra hija en brazos, con el rostro sombrío, mirando por la ventana. Siempre ha sido amable por naturaleza y en todos los años que llevamos juntos, fue la primera vez que vi esa expresión en su rostro. Siguiendo su mirada, vi una figura familiar de pie fuera de la ventana.
Christian estaba en el jardín hablando con la abuela, pero su mirada se desviaba hacia la ventana. Con razón Liam tenía ese aspecto tan sombrío, pero, ¿qué hacía Christian allí de repente? Después de que Liam consolara a su hija, me miró de reojo y me advirtió, no salgas. Dicho esto, empujó la puerta y salió. Por la ventana, lo vi hablando con Christian. Los dos jóvenes de edad similar, exudaban auras distintas, cada uno notable a su manera. Miré a Christian y luego a Liam, y una vez que mis ojos se posaron en él, no pude apartar la mirada. Este Liam tenso y hostil era una faceta suya que nunca antes había visto. Lo miré un rato más, sin darme cuenta de que las comisuras de mis labios se habían curvado en una sonrisa. Cuando Liam empujó la puerta para volver a entrar, la sonrisa de mis labios aún no se había borrado. Hizo una pausa, sus ojos se profundizaron con una expresión indescifrable mientras me preguntaba, ¿tan feliz? Sabiendo que malinterpretaba lo que quería decir, le expliqué con calma, bueno, nunca te había visto tan hostil hacia nadie. La expresión de Liam se aclaró un poco al oír mis palabras. Levantó a su hija, que jugaba con bloques de construcción, y sujetándola entre nosotros, me abrazó. Su voz llegó a mi oído, ve y aclare las cosas con él. Tras una pausa añadió, no hagas tonterías. Me quedé de pie bajo la parra del patio frente a Christian. En el corto medio mes transcurrido desde nuestra última vez, se veía bastante cansado. Quizás había llegado con prisa, ni siquiera se había afeitado la barba incipiente, y su ropa tenía varias arrugas nuevas. Este no era el Christian que recordaba. Me miró sin decir palabra, un silencio denso flotaba en el aire. La abuela, probablemente incapaz de soportar el ambiente, se levantó apoyándose en su bastón y simplemente dijo que el patio estaba sofocante, que quería salir a dar un paseo. Después de que la abuela se marchara, fui la primera en romper el silencio y le pregunté, Christian, aunque hayan pasado tantos años, siempre he tenido una pregunta que quería hacerte. Un destello de esperanza reavivó en los ojos muertos y sin vida de Christian. Supuse que probablemente pensó que le iba a preguntar si alguna vez me había amado. ¡Ja! ¡Qué superficial! Christian se aclaró la garganta y al hablar, su ronquera aún era difícil de disimular. Adelante. Vi la figura alta y esbelta junto a la ventana levantar la comisura de los labios, acercarse y susurrar, ¿era dulce la fruta prohibida? Christian se quedó paralizado con el rostro agrietado poco a poco, los labios temblorosos mientras intentaba hablar, pero no le salían las palabras. Una sensación de alivio le invadió el corazón. Los nudillos de Christian palidecieron al agarrarse al enrejado. Lo siento, finalmente se disculpó 6 años tarde y luego añadió, pensé. El resto de las palabras simplemente no me salían. Pensé que, porque lo amaba profundamente, tendría a su hijo sola después del divorcio, criándolo con todas las dificultades. Pero Christian, nadie en este mundo nace debiéndole nada a nadie. Ya pasaste la treintena, ¿cómo es que aún no lo entiendes? No dije nada, mi mirada era fría. Christian me miró a los ojos rojos y cansados, y finalmente me dejó con esto, Grace, probablemente no me creas, pero de verdad lo lamento. Me quedé atónita por un momento, luego sonreí lentamente. ¿Y qué? Nadie sabe mejor que yo que Christian no está realmente arrepentido, solo se siente incómodo al ver que estoy bien después de dejarlo, incluso más feliz que cuando estaba con él. En otras palabras, aunque Christian se arrepienta de verdad, ¿qué más da? ¿Qué derecho tiene a volver conmigo años después de hacerme daño y decir que se arrepiente? No me hables de hijos pródigos que regresan, es lo que más detesto en esta vida. 6 años separados y Christian todavía tiene la osadía de creer que me habría quedado con ese niño, confiando únicamente en el favor único que una vez le mostré. Es inevitable que cuando finalmente se dé cuenta de lo que ha perdido, su corazón no pueda aceptarlo. Al final fui más abierto que él y no tenía intención de seguir conversando con él, mis palabras solo lo instaron a irse antes. Christian salió de mi casa, pero no del pueblo. Encontró un hotel donde alojarse y todas las mañanas se quedaba a cierta distancia, observándome en silencio. El rostro de Liam se ensombrecía cada día, pero se esforzaba por no mostrar ninguna emoción delante de mi hija y de mí. Finalmente una noche mientras yo dormía profundamente, Liam se vistió en silencio y salió. Después de que se fue me levanté y lo seguí en secreto.
Efectivamente, Liam se encontró con Christian. Me agaché bajo la ventana, escuchando a escondidas su conversación. Tras un momento de silencio, Christian habló primero. Antes de venir, Isabel ya me lo había contado todo, incluyendo tu reaparición. Sentí un sobresalto, pero me tranquilicé enseguida. Así que este fue el punto que destrozó a Christian. Liam permaneció en silencio. Entonces Christian apretó los dientes y dijo, menuda táctica. Hubo otra pausa. Me levanté en silencio y miré por la rendija de la ventana. ¿Y qué? Liam estaba de pie a la sombra de la bombilla incandescente. Desde mi perspectiva, no podía ver su expresión con claridad, solo oía su voz fría. El amor es algo por lo que hay que luchar, ¿no? La voz de Liam estaba llena de sarcasmo. Grace me empezó a gustar a los 18, me gustó aún más a los 28, y ahora, a los 32, mis sentimientos por ella no han hecho más que crecer. Pero tú eres diferente, llevas genes inquietos en la sangre. Si no hubiera sido Isabel entonces, habría habido otras mujeres después. Estar contigo es como estar entre el fuego y el agua para Grace. La oportunidad está justo delante de mí, ¿por qué no luchar por ella? ¿Y si Grace se entera? La voz de Christian tenía un dejo de expectación. Si Grace supiera que una vez conspiraste contra su matrimonio, ¿puedes garantizar que no guardaría rencor? Por un instante Liam salió de la oscuridad, con una expresión sombría e indescifrable. Al instante siguiente las sombras lo envolvieron. Al día siguiente, cuando volví a ver a Christian, me acerqué a él. Antes de que pudiera hablar, fui directo al grano, escuché todo lo que dijiste anoche. Un destello de esperanza brilló en los ojos de Christian. Apretó los labios y dijo, Grace, Isabel y yo nunca, todo fue justo. Lo interrumpí fríamente, nuestro matrimonio fue infeliz desde el principio. Nunca te importé y tus padres, incluyendo a tu hermana, siempre pensaron que me estaba casando con alguien que no era para mí. Nunca me aceptaron. 6 años divorciados, ambos seguimos adelante con nuestras nuevas familias. ¿Y ahora de repente vienes hasta aquí para buscarme? ¿Cómo puedes justificarlo? Me detuve difamando. Christian, una vez fuimos marido y mujer. No me hagas perderte el respeto. Cuando el destino termine, nos separaremos en términos de vídeo. Le respondí con las mismas palabras que me había dicho. A lo lejos, Liam me saludaba con nuestra hija en brazos. Levanté la comisura de los labios y pasé junto a Christian hacia ellos. Con nuestra hija entre nosotros, Liam y yo intercambiamos una mirada y sonreímos al unísono. Caminamos lentamente hacia las profundidades del campo de flores, cada uno de la mano de nuestra hija. El sol aún brillaba y todos los días seguían siendo hermosos. El fin de un matrimonio no es una desgracia, sino el comienzo de la siguiente etapa hacia la felicidad. Nacer humano implica enfrentar todo tipo de dificultades y obstáculos, solo necesitas aferrarte a tu intención original. Habrá alguien dispuesto a atravesar las capas de niebla y correr hacia ti.